Se Sí, cumplió señor entonces. presidente. Presentación de informes anuales de labores de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su autorización, señor presidente, recibimos en el Pleno de la Asamblea Nacional 1. Al doctor Pablo Celi de la Torre, presidente de la Función de Transparencia y Control Social. 2. Le escuchamos al doctor Pablo Celi de la Torre. Y se da paso a la primera intervención que corresponde a Pablo Celi de la Torre. Como titular de la función de transparencia en nuestro país, va a realizar su exposición. Recordemos, Celi también está al frente de la Contraloría General del Estado. Inicia así la sesión plenaria con la presentación de los informes laborales de labores de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Escuchamos a Pablo Celi. Señoras y señores asambleístas, la función de transparencia y control social, conformada por la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las superintendencias de bancos, de valores y seguros, de control del poder del mercado, de economía popular y solidaria y de ordenamiento territorial, en cumplimiento del mandato constitucional que la constituyó, promueve el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales y jurídicas que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad, fomentando la participación ciudadana, la protección y el ejercicio de derechos e impulsando la prevención y combate de toda forma de corrupción y acción lesiva al interés público. Este mandato se plasma en el plan de acción definido por la instancia de coordinación de la función de transparencia. Este plan se orienta a formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción. El plan busca coordinar la acción concurrente de las entidades de la función sin afectar su autonomía. Articular también la formulación del Plan Nacional de lucha contra la corrupción, presentando a la Asamblea Nacional propuestas legales en el ámbito de su competencia e informando al primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, las actividades relativas al cumplimiento de sus funciones en cuanto ésta lo requiera. De conformidad con nuestra ley orgánica, la ley que regula la estructura y funcionamiento de la función, esta se fundamenta en principios de independencia, autonomía, control social, rendición de cuentas, participación ciudadana, equidad, responsabilidad, coordinación y cooperación interinstitucional, principios que animan, que conducen, que orientan el plan respecto del cual va a ocupar mi intervención el día de hoy. En el año 2020, en la ejecución del plan proyectado para el periodo 2019-2023, que define objetivos estratégicos, proyectos e indicadores a alcanzar por parte de las entidades que conforman la función, como un compromiso institucional y una prioridad de interés nacional, por las circunstancias desafiantes y críticas del año 2020, el cumplimiento de este plan ha demandado ingentes esfuerzos de parte de la función en su conjunto y de las entidades que la conforman, a fin de no caer en un proceso de abandono de
sus propios objetivos, logrando una ejecución del plan en lo que tiene que ver con sus propósitos, planes y proyectos, enfrentando las dificultades y limitaciones de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica que vive el país. Esta situación demandó realizar significativos ajustes con implicaciones para la ejecución de proyectos que por su naturaleza requerían un trabajo directo con la ciudadanía o la coordinación técnica interinstitucional, teniendo en consideración además, como mencionaré más adelante, que también durante este año el recorte presupuestario a la función ha obligado a una constante reprogramación y priorización de actividades y procesos y proyectos. La capacidad operativa de las instituciones que forman parte de la función de transparencia, como las de todas las funciones del Estado, ha estado condicionada por la situación impuesta, por las afectaciones a la salud pública y la emergencia vivida por las condiciones de pandemia, por las restricciones establecidas por el estado de excepción, vigente desde marzo de este año hasta septiembre del presente año, y posteriormente por las resoluciones de los COEs, tanto nacional como cantonales, en relación con las limitaciones de movilidad que inevitablemente afectan el aforo en los eventos públicos, el transporte y la movilidad para los aparatos operativos de las instituciones que forman parte de la función de transparencia. Todo esto tuvo una incidencia directa en la gestión institucional porque obligó a cambiar la modalidad de trabajo presencial a teletrabajo. Obligó también a implementar y desarrollar nuevos mecanismos tecnológicos a fin de que los balcones de servicio, la recepción documental, los procesos de archivo, la canalización de denuncias no se detengan. De esta forma, fue indispensable implementar nuevos procesos y procedimientos telemáticos para asuntos eminentemente técnicos, para la emisión de nueva normativa y reglamentos indispensables para regular la gestión administrativa en condiciones telemáticas. El proceso también supuso acuerdos de suspensión temporal de plazos en acciones de control, en investigaciones, en supervisiones, una reprogramación de la planificación anual, una reasignación presupuestaria, entre otros mecanismos, a fin de garantizar el funcionamiento pleno de las entidades y su acción concurrente en el cumplimiento del plan que compartimos como función de transparencia. Gran parte de los esfuerzos estuvieron dirigidos, de un lado, a mitigar el impacto de la crisis sanitaria en la operatividad de las instituciones, asegurando su continuidad y su oportunidad, pero también, de otro lado, a responder al imperativo ciudadano y a la obligación constitucional y legal de cuidar de la transparencia en el uso de recursos públicos durante el estado de excepción y la crisis en general. A pesar de estas limitaciones y las necesarias reprogramaciones, el plan ha podido avanzar en el cumplimiento de sus tres objetivos fundamentales: promover la integridad de la gestión pública y privada que se desarrolle con fondos públicos, fortalecer la acción ciudadana en sus diversas formas de organización para lograr una incidencia desde lo ciudadano en lo público, y fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional pública y privada a fin de articular iniciativas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción. En esta línea voy a mencionar a ustedes algunos indicadores de los avances del plan que permitan a la Asamblea Nacional tener una adecuada evaluación del nivel de funcionamiento logrado por nuestras entidades en cada uno de sus ámbitos y por todas ellas en sus trabajos concurrentes y compartidos en el cumplimiento de estos tres grandes objetivos.
En lo que tiene que ver con el primer objetivo, que se refiere a la promoción de integridad en la gestión pública y privada que se desarrolle con recursos públicos, las entidades de la función de transparencia han llevado adelante 13.494 acciones de control durante el año 2020. Estas acciones son auditorías, investigaciones de las defensorías, visitas de supervisión, supervisiones directas y documentales. Este indicador hace referencia a las acciones de control dentro del ámbito de competencia de cada entidad. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría, tienen que ver con las auditorías gubernamentales y los exámenes especiales. En el caso de la Defensoría del Pueblo, se refieren a las investigaciones defensoriales ejecutadas en este periodo. El Consejo de Participación Ciudadana, de su lado, desarrolla investigaciones y canaliza denuncias. La Superintendencia de Bancos ejecuta visitas y acciones de supervisión directa. La de Compañías realiza supervisiones en el ámbito de su competencia, tal como la de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado establece también casos de investigación especializado como la de economía popular y solidaria. Esta diversidad de funciones se manifiesta en los distintos mecanismos y herramientas de control que las instituciones implementan de acuerdo a sus atribuciones y competencias específicas. Sin embargo, comparten todas la condición de estar dirigidas a precautelar y controlar el manejo y la administración de recursos públicos, ámbito en el cual hemos desarrollado en conjunto estas 13.494 acciones de control. De estas acciones se derivan sanciones administrativas, civiles e indicios penales. En el año 2020 se han establecido 6.939 sanciones civiles y administrativas por parte de las entidades que forman parte de la función. Entre estas, multas, suspensiones, destituciones y sanciones civiles bajo la figura de glosas, multas, devoluciones, reparaciones e indemnizaciones. Todas ellas como parte de los procesos levantados para el seguimiento, investigación y sanción respectiva de hechos y actos reñidos con la transparencia en el manejo de recursos o bienes públicos. Es importante mencionar que un número de posibles sanciones administrativas, civiles e incluso penales por mal manejo de recursos durante el estado de emergencia aún podría ampliarse en el año 2021, puesto que muchos de estos procesos se encuentran en fase de investigación o auditoría y por lo tanto están aún sujetos a un juzgamiento de cuyos resultados obviamente informaremos en un momento posterior por ser acciones que continúan ejecutándose. Un aspecto muy importante del trabajo de nuestras instituciones es la proyección en el campo de la consecución de fines judiciales, para lo cual se traslada a la Fiscalía General del Estado aquellos casos en donde se evidencian indicios de responsabilidad penal o denuncias que demanden investigaciones fiscales. En estos dos ámbitos, entre informes de indicios de responsabilidad penal y denuncias para investigación fiscal, se han hecho llegar en este año 388 casos a la Fiscalía General del Estado. Pensamos que la interacción, la concurrencia de objetivos, la complementariedad de funciones entre las instancias de control, la instancia de fiscalía pública y las instancias de juzgamiento
es un elemento fundamental que tiende a consolidarse en el último periodo. Estamos trabajando ya 2 años con planes de cooperación concurrente entre las distintas entidades de control, la Fiscalía y el sistema judicial, para garantizar que los procesos de investigación, de auditoría, de determinación de responsabilidades puedan concluir en procesos de indagación fiscal y formulación de cargos en el campo judicial para su sanción y para algo que es esencial y es una demanda del sistema democrático y de la ciudadanía, que es el resarcimiento al Estado de las lesiones que ha sufrido la gestión de recursos públicos por la inescrupulosidad en el manejo de los mismos. La unicidad de este proceso, que va desde la investigación hasta la sanción y el resarcimiento, es un objetivo compartido por las instituciones que hacemos la función de transparencia, por la Fiscalía General del Estado y por el sistema judicial en el país. Hay un indicador muy importante que apoya también este objetivo, que es el trabajo en el campo normativo. En este año hemos trabajado en 164 normas, entre reglamentos, estatutos, resoluciones, manuales, códigos de ética, acuerdos, guías de acción. Esta normativa tiene como propósito impulsar las necesarias reformas legales, muchas de ellas relacionadas con los efectos de la crisis sanitaria en la gestión institucional y otras destinadas a regular prácticas administrativas, técnicas y tecnológicas que favorezcan los procesos de transparencia a fin de prevenir, frenar, evitar y sancionar los actos de corrupción. Durante el año 2020, esta orientación, que ha sido prioritaria en el trabajo de la función, se ha plasmado en estas 164 normas, cuyo detalle consta en el informe escrito que entregamos también el día de hoy a la Asamblea Nacional. Sin embargo, para ilustrar la percepción de los señores y señoras asambleístas y del conjunto de los ciudadanos, voy a mencionar las más importantes impulsadas por algunas de nuestras instituciones. En el caso de la Contraloría, se establecieron varias normas que permiten a la ciudadanía un acceso a servicios y procesos por tecnologías informáticas durante la emergencia, que ha permitido la optimización del sistema electrónico de control público en el país. Se han dispuesto también orientaciones especiales a los equipos de auditoría para el control del financiamiento y el gasto electoral. Se han llevado adelante regulaciones internas para ejecutar actividades específicas durante el proceso electoral y de sufragio, tendientes a precautelar la correcta utilización y el buen uso de recursos públicos mientras transcurre el proceso electoral. Y se trabaja también en un proceso de regularización normativa de requisitos para calificación y registro de compañías privadas de auditoría externa dentro de los procesos de reforma institucional que impulsa la Contraloría. Debimos también, eventualmente, suspender plazos y términos para precautelar la integridad de las acciones de control y, en la mayor parte de casos, levantar estas supresiones cuando han ido cambiando las circunstancias nacionales. La Superintendencia de Bancos ha trabajado también en la norma técnica que perfecciona el sistema de gestión antisoborno y ha tenido como prioridad elaborar su código de ética anticorrupción. Impulsa proyectos de ley como el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha llevado adelante resoluciones para perfeccionar su normativa de autorización e implementación de teletrabajo. Igual ha debido acogerse a suspensión de plazos
y ha habilitado de manera eficiente también canales electrónicos al tiempo que reprogramó sus presupuestos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha trabajado en normas para el buen gobierno corporativo, un instrumento muy importante en el campo de los seguros y valores en el Ecuador, y ha avanzado también apoyando la Ley de Modernización de la Ley de Compañías, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Ha reformado sus estatutos de recepción, sustanciación y trámite de denuncias, y ha trabajado también sobre la reglamentación de las modalidades societarias para fortalecer el ecosistema emprendedor. De su lado, el Consejo de Participación Ciudadana viene trabajando en resoluciones que perfeccionen la investigación en casos de corrupción en relación con fondos públicos cuando estos son denunciados a la entidad. En su conjunto, la función de transparencia este año ha puesto en conocimiento, debate y discusión de la Asamblea para su aprobación dos grandes cuerpos legales. El proyecto de ley orgánica de Tribunal de Cuentas, que fue sustentado ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en su alcance, en su forma, en sus contenidos. Esta comisión, además de la exposición oficial que hicimos como función de transparencia, tuvo ocasión de recibir el aporte de importantes organismos internacionales, tribunales de cuentas europeos como el de Francia, Italia, España, y tribunales de cuentas latinoamericanos como el de Brasil y Uruguay. Además, juristas, académicos y expertos nacionales han aportado y aportan en ese debate. También la función de transparencia puso este año en conocimiento de la Asamblea Nacional para su aprobación el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El superintendente de Ordenamiento Territorial, ingeniero Fabián Neira, acudió en el mes de diciembre ante la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional y expuso de manera exhaustiva los sustentos de este importantísimo proyecto de reforma. Creemos que la Asamblea Nacional tiene los elementos de juicio, la sustentación institucional, la sustentación de doctrina, la sustentación jurídica y la sustentación de fundamentos administrativos suficiente para que pueda profundizar en el debate de estos dos proyectos y avanzar en la esperada aprobación de los mismos. Un aspecto no menor de nuestro trabajo es la relación con la ciudadanía y el perfeccionamiento de los mecanismos de acceso a la información pública. En este aspecto, y esto tiene que ver además con una responsabilidad de la Defensoría del Pueblo como parte de la Ley Orgánica de Transparencia de Información Pública, que obliga a las instituciones a presentar informes anuales de cumplimiento sobre la ejecución de este derecho, debo informar que todas las instituciones de la función ejercieron esta responsabilidad, informando de la recepción de 4.075 requerimientos de información. Aquí hay que destacar algo muy importante. Este porcentaje ha crecido en el periodo de emergencia por pandemia. Las condiciones de aislamiento no han suprimido la inquietud social y esta se ha canalizado por mecanismos telemáticos y de diversa índole, como expliqué hace un momento, y esto ha permitido que las denuncias ciudadanas puedan ser receptadas en un número creciente durante el año 2020. Las instituciones, debido a los acuerdos de suspensión de plazos en entrega y recepción de informes y documentos, han establecido planes emergentes para dar salida a esta demanda social.
Por otro lado, y en la medida en que las condiciones de pandemia imponen una restricción en el relacionamiento físico, las instituciones están en este momento implementando mecanismos tecnológicos para mejorar su capacidad de respuesta mediante la oferta de servicios de atención virtual que en todos los casos se encuentran ya implementados en las páginas web institucionales. Esto además permite perfeccionar otro indicador que es el tiempo promedio de atención a las solicitudes de información pública. De acuerdo a lo establecido por el marco legal, ese tiempo son 10 días. En un promedio, las instituciones de la función vienen cumpliéndolo en 9 días durante el año 2020, en condiciones en las cuales incluso han crecido las demandas ciudadanas. Un aspecto muy importante de nuestra propia responsabilidad y del autocontrol que la función tiene que ejercer sobre su propio funcionamiento tiene que ver con el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de cada una de nuestras entidades. Debo decir que durante el año 2020, según lo que establece la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, la totalidad de instituciones que conforman la función de transparencia y control social cumplieron con esta obligación legal luego de la finalización del estado de emergencia hasta el 31 de octubre, según el cronograma que estableció el Consejo de Participación Ciudadana en base al reglamento específico para este tipo de deliberación pública. Un aspecto que para la función de transparencia es de elevada importancia son los procesos de capacitación. Estos procesos de capacitación tienen una doble dimensión. La capacitación dentro de la propia institución, de la propia función y las instituciones que la conforman, la capacitación a los servidores públicos de otras funciones del Estado y la capacitación a la ciudadanía. Los programas de capacitación de la función de transparencia se rigen por esta triple orientación. Para los servidores públicos se desarrollan contenidos destinados a especializar personal técnico y administrativo en herramientas, normativa, procedimientos, prácticas de transparencia y lucha anticorrupción en relación con las competencias específicas de cada institución. A la ciudadanía se ofertan de manera permanente procesos de capacitación con contenidos en este momento relacionados con competencias institucionales. Es importante que la ciudadanía sepa qué puede exigir a cada institución, información sobre los mecanismos y herramientas de control público y elementos que permiten la concurrencia del control social. En este periodo, entre seminarios, talleres, cursos, eventos de socialización, escuelas de formación, hemos desarrollado 882 eventos de capacitación. Obviamente se entenderá que la mayoría de estos eventos hoy se encuentran articulados en sistemas telemáticos, lo cual es un gran avance porque ha permitido un ahorro de recursos, una repotenciación de capacidades y un perfeccionamiento también de experticias para en el futuro, en condiciones incluso de normalidad, tener levantado un sistema de capacitación permanente por camino virtual. El número de personas capacitadas ha sido muy significativo. 55.059 personas han sido capacitadas en los contenidos que acabo de mencionar, entre servidores públicos y ciudadanos. Como ustedes pueden ver, señores y señoras asambleístas, en lo que atañe al primer objetivo de promoción
de integridad en la gestión pública y en la concurrencia ciudadana para la vigilancia social, la función ha tenido una respuesta en las condiciones actuales. En lo que se refiere al segundo objetivo, cómo impulsar la acción ciudadana y las diversas formas de organización para lograr la incidencia de lo público, de lo social en lo público, la construcción de una institucionalidad democrática con concurrencia social. Nosotros en esto hemos logrado en el año 2020 atender y resolver 366.420 trámites impulsados desde la ciudadanía, bajo la forma de denuncias, quejas, reclamos, pedidos de atención o información. El conjunto de instituciones de la función de transparencia han atendido más de 300.000 trámites que garanticen el eco para el reclamo, para la demanda, para la denuncia, para la preocupación social respecto de la conducta pública. 22.463 ciudadanas y ciudadanos hicieron uso durante este año de los diversos mecanismos puestos a disposición por las diferentes entidades que conforman la función de transparencia. Estos mecanismos, que estuvieron ya previstos en la programación anual, debieron rápidamente ser telematizados, de tal forma que la ciudadanía pudo acceder a canales interactivos, videos institucionales y mecanismos de registro informático de sus denuncias en los canales institucionales. En esta línea, este año se implementaron 228 mecanismos de participación entre veedurías, observatorios, comités de usuarios, audiencias virtuales, acciones de rendición de cuenta virtual. En su conjunto, la función ha cumplido con 228 mecanismos durante el año 2020. Un tercer objetivo es el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y de la cooperación interinstitucional dentro de la propia función y de ella con la función pública y privada, a fin de articular iniciativas conjuntas y acciones de prevención y lucha contra la corrupción. En el cumplimiento de este tercer objetivo, el rol del comité coordinador y de la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia ha sido muy importante para precautelar el cumplimiento de este objetivo en las condiciones actuales. Se han articulado grupos de trabajo interinstitucional condicionados, por supuesto, por el recorte presupuestario que ha obligado a reprogramar actividades, por el ajuste de encuentros directos imposibles en condiciones de pandemia y por la redefinición entonces de las modalidades de trabajo. Desde el segundo semestre se ha articulado un sistema de trabajo por 4 grandes equipos interinstitucionales dirigidos de manera personal y directa por distintas autoridades de la función que con los equipos técnicos avanzan en el cumplimiento de 4 grandes aspectos. La capacitación mediante un diseño curricular que en este momento se concentra en 2 grandes cursos. Un curso de ética pública, integridad y prevención de la corrupción y un curso formativo de integridad pública y ciudadanía. El segundo grupo de trabajo trabaja la autoevaluación de las instituciones dentro de una metodología internacional impulsada
por la Intosaint, metodología que está siendo socializada y hoy se evalúan los mecanismos para su aplicación bajo la modalidad virtual, con lo cual el país estaría también a la vanguardia de un instrumento internacional de autoevaluación de las organizaciones de control. En el campo jurídico, la mejora de la calidad de las regulaciones y la garantía de seguridad jurídica está en la base de las actividades planteadas durante el año 2020. Me he referido ya a algunos de los trabajos normativos. Hoy nos encontramos levantando información para elaborar un plan regulatorio basado en un análisis de impacto que pueda trasladarse a una regulación de las plataformas virtuales, de la función y de cada una de las instituciones que lo conforman. Y finalmente, en lo que atañe al grupo de participación ciudadana, este se concentra en una propuesta de levantamiento de una plataforma electrónica para la función de transparencia y control social, en donde se perfeccione la experiencia lograda en términos de denuncias, quejas, peticiones y redireccionamiento hacia las páginas web de cada institución según su competencia. En este ámbito trabajamos también en un levantamiento de procesos para programar una nueva herramienta informática que abarque desde la admisión de denuncias hasta los procesos de investigación y seguimiento y patrocinio ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial del país. Una instancia muy importante del trabajo es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica ha llevado adelante una agenda de coordinación interinstitucional y de la función con otras instituciones del Estado y con actores públicos y privados. Podemos destacar dentro de esto los trabajos de aproximación y acción conjunta con la Comisión de Integridad y Anticorrupción CIAN Capítulo Ecuador, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OSD, con la Cámara de Comercio Internacional y con la Cooperación Técnica Alemana GIZ, con quienes hemos logrado importantes proyectos conjuntos. A pesar de que la Secretaría Técnica apenas cuenta con un exiguo presupuesto y una estructura organizacional mínima de 3 personas, hecho que nos ha obligado a demandar una mayor atención para que se amplíe de manera sustentable la base de trabajo de la Secretaría Técnica, y esperamos que se puedan tener logros relativamente significativos en este sentido. Sin embargo, a pesar de esta limitación y conscientes del compromiso y la responsabilidad constitucional, las entidades de la función hemos concurrido a apoyar a la Secretaría Técnica, secretaría que hoy trabaja en oficinas que ha aportado la Superintendencia de Bancos y trabaja también con personal de apoyo que proviene de las otras entidades de la función. La Secretaría, en estas condiciones, llevó adelante en este año un evento de alto impacto nacional e internacional, que fueron las jornadas por un Ecuador transparente y honesto post-pandemia. Estas jornadas, que contaron también con el auspicio sede de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador, se concretaron el 4 de noviembre durante 4 días, trabajándose de manera muy significativa 4 grandes temas que le aportan a las instituciones un bagaje de conocimientos que se proyecte en una planificación y una gestión de acciones más contundentes
en el campo de la transparencia y el control público. Temas como corrupción y poder ciudadano, reactivación económica post-pandemia, reformas constitucionales necesarias, fortalecimiento de los organismos de control. Expositores entre los que estuvieron máximas autoridades de distintas funciones del país y representantes de sectores académicos, empresariales, sectores sociales y medios de comunicación, hicieron posible un debate de gran importancia en contenidos y muy estimulante por la forma que adoptó este llamado a hacer confluir la reflexión y la perspectiva pública y privada en propuestas de alcance nacional. Todas las instituciones de la función han profundizado durante este año la cooperación internacional. Se han ratificado convenios previos y se han avanzado en nuevos convenios. En el caso, voy a mencionar los más importantes. En el caso de la Contraloría General del Estado, se profundiza su relación con la OLACEP, no solamente en cuanto en este momento la Contraloría de Ecuador preside la Comisión Latinoamericana y del Caribe de Lucha Anticorrupción, que impulsa todos los mecanismos de cooperación internacional entre todas las Contralorías y Tribunales de Cuentas de América Latina para un gran plan continental de transparencia y anticorrupción. También a nivel global se trabaja con la iniciativa global de la INTOSAI y con las Naciones Unidas para la implementación de los acuerdos de transparencia y lucha anticorrupción a nivel de todo el planeta. La Contraloría General del Ecuador forma parte hoy de dos instancias, dirige dos instancias internacionales con Francia y con los Emiratos Árabes para la implementación de los mecanismos de cooperación de Naciones Unidas en lucha anticorrupción y transparencia internacional. De su lado, la Superintendencia de Bancos ha consolidado su relación de trabajo concurrente con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para implementar acciones conjuntas en la gestión de gobierno abierto, participación ciudadana y cooperación en rendición de cuentas. Con la Corporación Participación Ciudadana para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública. Con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas para incentivar la participación de los usuarios de servicios financieros en observaciones a normas de control en ese campo, con el sistema antisoborno para establecer e implementar programas que proscriban, eviten y persigan prácticas antisoborno. La Superintendencia de Compañías y Valores mantiene una cooperación con el Seguro de Depósitos, con el Fondo de Liquidez y el Fondo de Seguros Privados COSEDE para el intercambio de información del sistema de seguros privados y el sector real en el aseguramiento en el país. De su lado, el Consejo de Participación Ciudadana mantiene convenios de cooperación con gobiernos autónomos descentralizados, tanto a nivel de las provincias como de los municipios, para implementar políticas, instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, transparencia y lucha anticorrupción. Si debemos concluir recogiendo de esta información algunos elementos que nos permitan vislumbrar las condiciones y las orientaciones generales que la función de transparencia demanda en perspectiva estratégica, no puedo dejar de mencionar, en primer lugar, la necesidad de superar una situación presupuestaria que no se compadece
con el mandato constitucional que ampara a la función de transparencia. En el informe que presenté a esta Asamblea en el año 2019, señalamos ya la grave desatención presupuestaria de la que es objeto la función de transparencia y control social. En el año 2019, el presupuesto de la función ascendía a $119,233. Pues bien, en el 2020, nuestro presupuesto ha sido de $114,000. No llega a $115,000. Y el presupuesto proyectado para el año 2021 repite las condiciones del año 2020. Señoras y señores asambleístas, este tratamiento presupuestario es una lamentable expresión de desconocimiento del rol y de la trascendencia que la Constitución del Estado otorga a la función de transparencia y control social en la estructura del sistema estatal ecuatoriano. Este trato discriminatorio constituye una grave deformación del ordenamiento institucional de nuestra democracia. Una deformación que raya en la inconstitucionalidad. Es un tratamiento inconstitucional en el campo presupuestario. Nuevamente, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que no permanezca indiferente ante este hecho y que interponga una acción correctiva de esta distorsión lesiva contra la integridad del ordenamiento institucional del país. A partir de estas limitaciones, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva han logrado consolidar un equipo de trabajo que optó por privilegiar el consenso para la toma de decisiones y el aporte concurrente mediante acuerdos para el desarrollo institucional de la función, aún en estas circunstancias, tanto internamente como en la interacción, en la interconexión, en la sinergia con las entidades que la conforman y externamente con otras entidades del Estado, con organismos internacionales y con la ciudadanía. Este amplio espectro de trabajo de la función de transparencia se logra gracias al compromiso de las instituciones que lo constituyen y un pequeño equipo técnico que ha trabajado en forma denodada para que este plan pueda plasmarse. En este contexto, es preciso destacar que si a nivel político el Comité de Conducción Institucional ha respondido en forma previsiva con acciones e instrumentos concretos, concentrados en el perfeccionamiento de la gestión pública, a nivel técnico, el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, previsto para el periodo 2019-2020, se convirtió en el eje guía de un trabajo concurrente de las actividades de la función para asegurar transparencia, control público, rendición de cuentas, promoción de participación ciudadana y prevención y combate anticorrupción. Las autoridades hemos compartido el compromiso y la responsabilidad de apoyar la consolidación de la institucionalidad democrática y la estabilización política del país en momentos críticos. Ha sido interés y guía de la función de transparencia el aportar a un proceso de afianzamiento de la democracia en el Ecuador y al perfeccionamiento de los modelos de gestión
de cada una de nuestras instituciones en el cumplimiento de nuestras competencias constitucionales y nuestras obligaciones legales. Una preocupación fundamental ha sido y seguirá siendo aportar al impulso de leyes y reformas legales mediante proyectos concebidos y dirigidos a potenciar, mejorar competencias, desarrollar funciones, profundizar capacidades institucionales para superar límites y nudos críticos en el quehacer institucional. Es nuestro objetivo y nuestro compromiso que mediante la concreción de los proyectos planteados dentro del Plan Nacional de Integridad Pública se logre establecer nuevos estándares que permitan avanzar en la formulación de políticas públicas, involucrando a todas las partes interesadas, gestionando y previniendo conflictos de intereses y garantizando la integridad y la transparencia para poder avanzar en una efectiva y real prevención y lucha contra la corrupción. El 15 de enero del presente año, las instituciones que hacemos la función de transparencia, en cumplimiento de la norma legal, hemos procedido a designar para este periodo a Danilo Silva, superintendente del Poder de Mercado, de control del poder de la Superintendencia del Control de Poder del Mercado, como presidente de la función de transparencia y control social. Y a Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, como vicepresidenta de la función. Con esta comparecencia a la Asamblea Nacional, concluyo el periodo en el que he ejercido, en cuanto Contralor General del Estado, la presidencia de la función de transparencia y control social. Estoy convencido de que la presencia de Danilo Silva y de Margarita Hernández al frente de la función permitirá profundizar las líneas estratégicas que hemos establecido en conjunto, desarrollar a la función en los avances logrados y potenciar sus capacidades como la instancia responsable de precautelar la transparencia y la participación ciudadana en el país. Para Verónica Acosta, secretaria técnica que me acompaña en esta exposición, nuestro reconocimiento y felicitación por su tesonero esfuerzo para impulsar las actividades de la función y sus proyecciones interinstitucionales. Señoras asambleístas, señores asambleístas, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son principios inalienables de la democracia. Todas las funciones del Estado están obligadas a ejercerlas y a precautelar su pleno cumplimiento. La transparencia no puede sacrificarse con recursos demagógicos que la convierten en hoja de parra de la ineficiencia. La lucha anticorrupción no puede ser una muletilla que encubra y deje intocados los fundamentos de un fenómeno multifacético. La corrupción política, como lamentablemente lo evidenció la experiencia del Ecuador durante la década de la arbitrariedad, sacrifica el desarrollo, atenta contra derechos sociales, económicos y políticos, y se convierte en instrumento para la usurpación delincuencial del Estado, entronizando a la impostura ideológica y a las representaciones mesiánicas o fantoches con las que se pretende subrogar
el interés social y las causas populares. Solamente una democracia con profundas raíces sociales e institucionalmente vigorosa puede hacer posible que el interés nacional sea el sustento del desarrollo económico y social del país, erradicando prácticas que enajenan y degradan la política nacional. Quiero concluir expresando mi homenaje personal e institucional a la memoria de Julio César Trujillo, a su vida ejemplar, una vida de integridad y entrega a la gran causa de la nación y la democracia. Muchas gracias, señoras, señores asambleístas. Hemos escuchado ahí a Pablo Celi, quien entregó su informe anual de labores. Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, por su comparecencia. A continuación, se concede la palabra a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura.